Así como estamos de pie, levantemos nuestra mano derecha. Juntos hagamos nuestra declaración de fe. Apreciaré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Dale un aplauso fuerte una vez más a nuestro Dios. Ahora sí, por favor, ocupa tu lugar. Vamos a recibir esta enseñanza, este discipulado. Recuerden que estamos en este discipulado que le hemos puesto leadership, ¿verdad? Y bueno, quiero comenzar el año enseñándoles que es necesario organizar nuestra vida. Necesitamos poner orden en cada área de ella, y para eso es necesario que definamos cuáles serán nuestras prioridades y darle nuestro tiempo, energía, creatividad y recursos a lo más importante en este año. Y de ahí debemos partir para que en este 2023 podamos hacernos acreedores a las promesas y bendiciones que Dios en su perfecta voluntad ya tiene preparadas para nosotros sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Para tal propósito, amados, es necesario que definamos en nuestra vida la escala de valores que va a regir en nuestra vida, valga la redundancia, en este año, y que va a determinar la toma de decisiones con el fin de agradar a Dios y hacernos merecedores de alcanzar sus propósitos y recibir la herencia prometida. Dios en su palabra dejó establecido que nosotros somos herederos de sus promesas, de sus riquezas en gloria. Somos coherederos con su Hijo Jesucristo. Tenemos luego entonces que comenzar por definir qué son nuestras prioridades. Nuestras prioridades, amados, son aquellas que tienen un valor determinado para nosotros. Si alguna cosa no tiene valor alguno, entonces no tiene tampoco importancia ni prioridad. Uno le va a dar, como mencioné anteriormente, tiempo, recursos, creatividad, ¿verdad? Y toda nuestra energía, nuestras fuerzas, aquello que nosotros determinamos como importante en nuestra vida. La familia, el trabajo, el dinero, que no es lo mismo que el trabajo, Dios, la iglesia, que no es lo mismo que Dios, en fin. Uno va acomodando esas cosas. Las cosas que juegan un papel importante en nuestras vidas son las que llevan prioridad. Y entonces las vemos de manera diferente a las demás por la importancia que tienen para nosotros. Hay personas que lo más importante para ellos o para ellas es su trabajo más que su matrimonio, o que su esposa o su esposo más que sus hijos, su familia. Personas que cuando están trabajando no son capaces de acordarse de su esposa, en el caso de nosotros los varones, ¿verdad? Y mandarle un mensajito, ¿verdad? Porque nosotros sí les tenemos prohibido a ellas que nos quiten el tiempo cuando estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros tenemos esas actitudes, estamos definiendo cuáles son nuestras prioridades. La prioridad nos hace escoger y organizar. Nosotros, cuando clasificamos nuestras prioridades, entonces escogemos y organizamos. Las prioridades sirven para ordenar nuestras acciones
decisiones y reacciones. Nos dan un sentido de dirección, organizan nuestra vida y motivan nuestro diario vivir. ¿Sí me estoy explicando? Establecer las prioridades correctas en nuestra vida es determinante si queremos tener éxito. Hay personas que tienen que tomar decisiones en cosas importantes, muy importantes, como lo es la vida espiritual, y lo van dejando para después, y lo van dejando para después, y lo van dejando para después. Cuando tienen un problema serio, ¿qué es un problema serio para nosotros? Los varones quedarnos sin trabajo, ¿no? Ahí sí sientes la de a de veras. Cuando nos dan un diagnóstico adverso a un ser querido, sobre todo un hijo, se enferma un hijo y nos dan un diagnóstico difícil, ¿verdad? Y sí buscamos a Dios. Cuando las cosas se complican en lo más difícil, nos acordamos de Dios. Si es tan importante Dios, entonces, ¿por qué no lo ponemos en el lugar primero de nuestra vida? Debemos en este tiempo ordenar todo de acuerdo a un proyecto y dejar de ser improvisados como les enseñaba el domingo. Tenemos que hacer un proyecto de vida y caminar sobre ese proyecto y no ver qué sale sobre la marcha. Organice y haga todo en torno a las prioridades que usted ya marcó en su vida. Un principio fundamental de orden en las prioridades es un dicho que es muy cierto. Y decimos nosotros, y lo conocemos todos, primero es ¿qué? ¿No se lo sabe? Primero es lo primero. Eso no la sabemos todos. Primero es lo primero. El asunto es que lo primero no es lo mismo para muchos de nosotros. Pero todos coincidimos que primero es lo primero. Fijar las prioridades correctas es crucial para obtener éxito. ¿Quiere tener éxito en su vida, en sus planes que consagramos el domingo acá, que los pusimos en manos de Dios? Entonces tiene que poner sus prioridades correctamente para que puedan sus planes tener éxito. Porque si comienza por las patas y por las costillas, no va a poder tener éxito. La palabra de Dios nos dice que es vital poner nuestras prioridades en el orden correcto y luego debemos de ponerles carácter y entusiasmo para lograr los objetivos. Hay que poner el orden correcto en nuestras vidas. Para poner el orden correcto en nuestras vidas es necesario tomar en cuenta a Dios, porque si nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestros pensamientos, cuando no estamos fortalecidos espiritualmente, entonces hay una batalla que perdemos. Porque nuestro espíritu batalla ¿contra qué? Contra nuestra alma, contra nuestra carne, contra nuestros sentimientos, contra nuestras emociones, contra nuestros pensamientos. Y entonces si está nuestra vida espiritual debilitada, entonces por supuesto que lo carnal, lo vano, lo que va en contra del espíritu va a ganar prioridad en nuestra vida. Pensé que alguien iba a decir amén ahí, era bueno. Amén. O sea, si nosotros no reforzamos nuestra vida espiritual, entonces nuestra prioridad va a ser el trabajo, la salud, el ejercicio, pues, y así vienen, ¿verdad?
Pero vamos a ver que lo primero sea lo primero. Vamos a ver 3 prioridades solamente hoy, para que nosotros comencemos en este año poniendo orden en nuestra vida. Primero es lo primero. Y primero es, ¿qué es primero? Dios es primero. Dios es primero. En la Biblia podemos ver con claridad cómo Dios no negocia en ningún momento su lugar. No lo permite. Vemos en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice, empieza diciendo, yo soy el eterno Dios. Yo soy el eterno Dios, dice, ¿verdad? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Siguiente, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no negocia su lugar. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no quiere que pongamos nada delante de Él, porque más adelantito dice que Él es fuerte y celoso. Él es muy celoso de su lugar. Nadie puede estar delante de Dios. Hay una parte en la Biblia que dice, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Él quiere todo. Nuestra adoración debe ser para Él. Él no la quiere negociar. Cuando está el tiempo de la adoración, a mí se me paran los pelos cuando en el tiempo de la adoración alguien está pajareando, alguien está en el celular o está platicando o está sentado así como está sentada la niña. Me pone de mal humor ver que en el tiempo de la adoración alguien esté, porque Él la quiere para Él. Mateo 4 del 8 al 10 dice lo siguiente, fíjense lo que dice, Mateo 4, 8 al 10 dice, otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, ¿qué le dijo? Si postrado me adorares. Hasta el diablo conoce la importancia de la adoración. Y entonces Jesús en el versículo 10 le contesta, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, la adoración es solo para Dios. Su Hijo, ¿verdad? Le contesta a Satanás porque Satanás, desde que se reveló en el cielo, siempre ha querido la gloria que le corresponde a Dios. Por eso fue expulsado. Por otra parte, la Biblia también nos narra una historia de 2 hermanas, María y Marta, hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Que recibían a Jesús en su casa. Y en una de esas ocasiones que Jesús las visitó, cada una de ellas quería servirle de la forma que a cada una de ellas le parecía más importante. Ponga atención. Vamos a leer rapidito Lucas 10, del 38 al 42, para entrar en esa historia. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Fíjense quién lo recibió de los 3 hermanos, que eran Marta, María y Lázaro. Fue Marta la que lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje trabajar sola o servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. Otra versión dice la mejor parte, la cual no le será quitada. Muchas veces nosotros anteponemos trabajar, incluso servir a Dios por encima de darle a Él el lugar que le corresponde. A veces nos confundimos. Atención, servidores. Servir es uno de los principios que nos enseña la Biblia y también es el principio quizá que nosotros más ponemos en práctica en nuestra visión. Servir. Es correcto servir. Pero en este caso, ponga atención, muchas cosas son correctas. Muchas cosas son buenas. Debemos de elegir. En este caso, estaban en juego las prioridades. Escuchar a Jesús era más importante, mucho más importante que arreglar la casa. Entonces, aquí había un problema de orden. Y tenemos nosotros, si vamos a ordenar nuestra vida en este principio de año, poner a Dios primero. Aunque tu pensamiento y tu juicio te digan, tu razonamiento, que no es así, como era el tema con Marta, que en lo natural Marta tenía razón, su hermana la dejó sola con la chamba. Pero Dios, Jesús, la palabra de Dios nos dice que la razón no le asistía a Marta. Vemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y verso 13, que Dios afirma: yo soy el alfa y la omega. ¿Saben qué es eso? El alfa y la omega. En el abecedario, ¿qué es? Griego. Alfa es la A y omega es la Z. Yo soy el alfa y la omega, dice, el principio y el fin. El principio y el fin, el primero y el último. Y esas posiciones, amados, no son negociables. Así lo estableció Él. Hasta en la naturaleza vemos en los animales que hay un macho alfa, que es el que va adelante, y hay otro que va hasta atrás cuidando a la manada. Así quedó establecido. ¿Cómo podemos demostrar que amamos verdaderamente a Dios y queremos ponerlo como prioridad en nuestra vida en este año? Bien, entonces hagamos lo que Él nos pide para demostrarlo. En Juan 21 Jesús le cuestiona a Pedro 3 veces si lo amaba, ¿se acuerdan? Que le dice en la orilla, ¿verdad? Después de que Pedro lo había negado, le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le contestó las mismas 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor las 3 veces le replicó: entonces pastorea mis ovejas, cuida las ovejas. Por lo tanto, si quieres demostrarle a Dios que lo amas y que es tu prioridad, entonces hagámoslo. Compartamos la palabra. Cuidemos a las ovejas. Demos el mejor testimonio.
Debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Estamos poniendo primero nuestra relación personal con Dios o estamos permitiendo que otros aspectos de nuestra vida estén por encima de nuestra adoración al verdadero Dios? Hay personas que cualquier cosa es más importante que venir a la casa de Dios. Cualquier cosa, cualquier plan, cualquier imprevisto, cualquier situación. La mayoría de los matrimonios no vienen a la iglesia cuando tienen pleito. No voy. Ve tú si quieres. ¿Qué voy a ir de hipócrita? Dice. ¿Qué culpa tiene Dios de tus pleitos? ¿Qué culpa? Algunos, con cualquier cosa. Uno de los temas más recurrentes por que la gente decide no venir a la iglesia es por dinero, por trabajo, porque buscan trabajar en fin de semana. Así somos los seres humanos, cuando no tenemos a Dios como prioridad. Pero podemos ver una historia en la Biblia también, en el Evangelio de Lucas capítulo 5, donde Pedro, Santiago y Juan habían estado pescando toda la noche. Y ellos mismos dicen, Pedro le dice a Jesús, nada hemos pescado. Mas Jesús les dice, regresen y tiren de nuevo la red. Era para ellos ilógico. Se los vuelvo a explicar una vez más. Los pescadores se fueron toda la noche a pescar con redes, porque de noche se pesca con redes, porque como no está caliente el agua, los peces suben. Entonces tiran las redes y pescan. Cuando sale el sol y se calienta el agua, los peces se van hacia más abajo, que está más fresco, y entonces es cuando pescan con anzuelo. Ya había amanecido. Ellos le dijeron a Jesús, toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada. Ahorita en el día ya hasta lavamos las redes, ya las guardamos para ir en la noche si se puede, pero en el día no se puede. Y Jesús les dijo, vayan a pescar y tiren las redes. Eso, para los que saben de pesca, implica gasto. Si van a sacar una nave de pesca, necesitan combustible, necesitan gente, necesitan comida, necesitan mucha carnada, necesitan cosas. Para ellos era ilógico, pero Jesús les insiste. Seguramente Pedro pensó, Jesús, mira, tú me podrás enseñar a cepillar una tabla, a hacer una silla, una puerta, porque eres carpintero, pero yo soy pescador, aquí crecimos nosotros. Ahorita no vamos a pescar nada. La lógica humana contra la obediencia, porque la fe comienza donde la razón termina. Nadie ha dicho que la fe es lógica, al contrario, es ilógica. Y entonces estos, a la insistencia de Jesús, se van en bancarrota. A lo mejor pidieron prestado, no lo sé, pero volvieron otra vez. Y podemos leer, quedó escrito en la palabra de Dios, el epígrafe dice de esta historia, la pesca milagrosa. Dice la Biblia que las redes se reventaban. Se reventaban las redes de tanto pescado. De tal manera que por obedecer una orden ilógica, grábatelo,
y lógica de Dios, vieron y conocieron el poder de Dios y entonces sus prioridades cambiaron. Cuando tú te arriesgues a creer en lo ilógico, conocerás en lo ilógico de la fe, conocerás el poder de Dios y entonces tus prioridades van a cambiar. Hay personas que tienen problemas económicos y a veces se acercan con uno y preguntan. Y yo les digo, ¿estás diezmando? Y me dicen, no, pastor, está viendo que no me alcanza. ¿Cómo le hago si de por sí no me alcanza? Si el diezmo menos me va a alcanzar. Le digo, esto no es de lógicas. Aquí tú tienes que decidir si creerle a Dios o creerle a Pitágoras. Porque ciertamente si sacas la cuenta no te va a dar. Pero aquí se trata de creerle a Dios. El asunto de nosotros, y el que diga que no miente, su mayor preocupación son las finanzas, la economía, el dinero. Y estos estaban quebrados porque no habían pescado nada. Cuando ellos pescaron tanto, ¿qué hace un pescador con la pesca? Cuando llega a la orilla, ¿qué hace? Algunos saben de esto, ¿saben qué hace? Clasifican, ¿verdad? Curminas, robalos, cazón, ¿qué otro? Peje lagarto de mar, rubia, y luego pesan, porque unos son más caros que otros, ¿no? Pesan y saben cuántos kilos, ¿no? Para poderlo vender. ¿Saben qué hicieron estos? Cuando lograron subir las redes y dice que la barca se hundía de tanto pescado y llegaron a la orilla, seguramente ahí estaban los coyotes, ¿verdad? ¿Qué traes? ¿Cómo te fue? Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 11, que esto hicieron. Y cuando trajeron a tierra las barcas que se hundían de pescado, cambiaron sus prioridades. Dejándolo todo. Todo. No agarraron ni un guachinango, no sé si te existe. No agarraron nada para la casa, por lo menos que estaba esperando la familia. Y dejándolo todo, ¿sabe qué hicieron? Siguieron a Jesús. Porque cuando nosotros conocemos el poder de Dios, cuando nos arriesgamos a conocer el poder de Dios, cambiamos nuestras prioridades y le seguimos a Él. Dale un aplauso a Jesús. Pero por otra parte, amados, también vemos a otros que tenían sus prioridades distorsionadas y rechazaron el ofrecimiento de Jesús de ser sus discípulos. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62, vemos estas posiciones y dice, yendo ellos con Jesús, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Dónde he oído eso yo? ¿Dónde he oído eso? Yo lo he oído en algún lado. Pastor, mira, aquí voy a estar, tú eres mi pastor y nada te faltará. ¿Cuántas veces he oído eso yo? Pero bueno. Yendo ellos uno del camino, el Señor le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces se voltea a Jesús y le dice, es lo que no les gusta. Ellos nomás pensaban en los milagros y que el rey del reyes. Y se voltea a Jesús y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo de Dios
no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene casa, no tiene nada. Y se quedó pensando aquel. Entonces otro le dijo a otro, el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ya andaba matando al papá, todavía no se moría el papá. Pero dicen los comentarios bíblicos que ya estaba grande y enfermo el papá de este. Dice, Señor, espérate que muera mi papá y lo entierre. Y Jesús le contesta, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el Evangelio. Entonces también otro le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ya se cansó, ¿verdad? Y le dijo, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. No hay que ver atrás, caminar hacia adelante. Como vemos, aparentemente para algunos en esta historia era más importante su comodidad física y su prosperidad. Para otros, hacerse cargo de sus asuntos familiares. Era más crucial todo esto que ayudarle a Jesús en predicar el Evangelio. Ninguna de esas excusas en sí mismo era algo equivocado. O sea, no es que estuvieran mal, no está mal quedarnos con nuestros padres hasta que muera, ¿estará mal eso? No. O dedicarle tiempo a despedir familiares o amigos de nuestra casa, ¿será malo eso? Tampoco. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo aquí o lo que Jesús les estaba tratando de enseñar era una lección muy importante a ellos. Dios no era su prioridad. Dios no era su prioridad. Dios no era la prioridad más importante para ellos. Y aquí lo podemos ver. Un problema matrimonial, un problema financiero, un problema de salud, un problema de comodidad. Ya empezaron a reclamarme por qué ya no se van a transmitir en vivo los servicios. Y le dije, por cuestiones de comodidad. ¿Cómo es eso, pastor? Es que yo me siento más cómodo así. Puedo cometer imprudencias, las editan y no pasa nada. Ya no sale. Por cuestiones de comodidad. Con frecuencia es difícil escoger entre los asuntos de este mundo y las enseñanzas de Cristo. Él afirmó en Lucas 14, 26 y 27, si son tan amables en cabina. Si alguno viene a mí, y hoy vamos a entender esto, y no aborrece a su padre y madre y mujer, bueno, a la mujer sí, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ya vieron que no dice esposo, perdón, pero es la palabra de Dios y tenemos que respetarlo. Dice, si alguno viene a mí, no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que Cristo estaba enseñando aquí no era que no debemos cuidar a los miembros de nuestra familia o que los debemos odiar, no. El Señor se fue un poco al extremo para enseñarles que debemos ponerlo a Él primero por encima de todo esto.
Porque si hay problemas con el niño, no viene. ¿Qué pasó? Es que va abajo en la escuela, pastor, y tenía mucha tarea. Por eso no viene. Quedamos a ayudarle. Y así. ¿Qué pasó? Fui a visitar a mis papás, que ya tenían tiempo que no los visitaba. ¿Está mal, pastor? Que no haya yo venido porque fui a ver a mis padres, que tenía mucho tiempo que no. Mi mamá, que vive solita, mucho tiempo que no la ve. ¿Y por qué no fuiste el sábado? Pregunto yo. Dice, y aún también su propia vida, porque hay cosas, hay tentaciones, ¿verdad? Nos invitan a una boda en la playa a las 10 de la mañana el domingo. No, eso es un cañonazo que no superamos. Que finalmente comienza a las 2 de la tarde la boda, ¿verdad? Pero ya cambiamos nuestra prioridad. Dios les estaba mostrando que debemos ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Dejar a Dios en este año fuera de su lugar, que es el primero en nuestras vidas, es insensatez. Eso es insensato. Te vas a acostumbrar. Y cuando el enemigo se dé cuenta que cualquier cosa te saca de la jugada, es que estoy enfermo y el pastor nunca me habló. Vieran que yo tuve una cirugía el viernes y yo no me sentí con nadie. Yo no me sentí con nadie. Tuve una cirugía porque soy doctor. No sé. Imagínense, aquí estuve yo el domingo predicándoles. Perfecto, había dicho, me quedo. Con todo el recalentado, yo solo. Amén. Es insensato en este año dejar fuera del lugar número 1 en nuestros planes a nuestro Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Estoy terminando el punto número 1, ya casi acabo, son 32. Dos. Primero Dios, ¿no? Primero es Dios, Dios es primero. 2, segunda prioridad, buscar primero el reino de Dios. Después de Dios, buscar el reino de Dios. Esta es consecuencia de la otra. En el famoso Sermón del Monte, Jesús nos enseñó varios principios de vida. Uno de ellos es este que leímos en la ofrenda, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esto debe ser prioritario en nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y también su justicia. Este versículo no solo señala la mayor prioridad que es Dios, sino que además enfatiza el reino de Dios. Algunos se han de preguntar, ¿y eso qué es? El reino de Dios, amados, es el gobierno perfecto y justo de Dios. El reino de Dios es el gobierno perfecto y justo de Dios. El reino de Dios es donde nosotros debemos vivir en esta tierra. Aquí debemos nosotros vivir el reino de Dios, en donde solo la voluntad de Dios gobierna y nosotros disfrutamos de sus bondades y de sus bendiciones. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar y a hablarle al Padre, nos enseña a decirle, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. La palabra de Dios en la carta
del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 24 al 27, nos enseña lo siguiente, ponga atención. Por la fe Moisés, hecho ya grande, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ustedes conocen esta historia. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Egipto es figura de una vida pecaminosa. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la promesa de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La vida de Moisés nos ilustra de manera convincente lo que son las prioridades. Moisés priorizó. Moisés era el que seguía en la línea de sucesión del faraón. Él era el mayor y era reconocido como su nieto. Pero podemos ver en la vida de Moisés con claridad las expresiones del concepto prioridades. Vemos en el versículo 25 que dice, escogiendo antes que, esas son prioridades. 26, teniendo por mayores. 27, por la fe dejó. Esos son prioridades. Amados, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Dios por encima de todo. Tenemos que tener el carácter de Dios y buscar primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Nosotros no creemos en los llaneros solitarios, aquellos que creen que pueden avanzar sin cobertura espiritual. No, yo con Dios, yo hablo con Dios, Dios me habla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no ando con pastores terrenales, yo directo. Tenemos que buscar primero el reino de Dios. Jesús nos enseñó a definir prioridades. En Mateo 23, 23, Jesús dice así, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gracias. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es necesario buscar a Dios sin dejar de depender de autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida en la tierra. Tenemos nosotros que creer. El tema de nosotros, ahora sí que el negocio de nosotros es la fe, es creer. Es creer. Si usted no cree, dice Santiago, crea que del Señor no recibirá cosa alguna. No. Porque al que cree, ¿qué? Todo le es posible. ¿Usted cree eso? ¿Quiénes quieren crecer en su negocio, en su trabajo, en sus finanzas? ¿Quiénes quieren crecer? Nada más los hipócritas no levantaron la mano, pero no vinieron, ¿verdad? ¿Quiénes quieren crecer en sus finanzas, en su economía, en su negocio, en su trabajo? Hay algunos que no, que el Señor los deja así como están, solo los que creemos. Si quieres crecer, tienes que creer. Para crecer hay que creer. Hay que creer. ¿Tú te la crees?
Señor, yo me lo creo, yo soy tu hijo, yo me lo creo. Ábreme las puertas, ayúdame a llevar una vida correcta. Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada. Dame dominio propio, Señor. Ayúdame a creer y a obedecer. Hubo un hombre que le dijo al Señor Jesús, Señor, ayúdame en mi incredulidad. O sea, no se lo mandó a decir, se lo dijo en su cara. Yo tengo problemas para creer en lo que tú dices, pero ayúdame en mi incredulidad. Y otros discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, para crecer espiritualmente hay que creer, pero es que a mí me cuesta mucho tener fe. Había una persona que comentaba eso muchas veces, me decía, pastor, es que a mí me cuesta creer. Se oye muy bonito y todo lo que dice la Biblia, se oye interesante, pero me cuesta creer. ¿Dónde creen que está ahorita? Ahí. Señor, ayúdame a mi incredulidad. Para crecer espiritualmente uno tiene que creer. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Punto número 3, y con esto voy a terminar hoy. Ordena tu vida. Ordena tu vida. Para eso Dios te trajo hoy aquí. Para decirte, ordena tu vida. No podemos comenzar este año una vez más, darle seguimiento a la formación de líderes si no ordenan su vida. Ordena tu vida, dice el Señor. Quisiera que el Espíritu de Dios hoy ponga en ti ese orden que debemos tener en nuestras vidas. Porque nosotros por decisión propia, está muy complicado. Pero el Espíritu Santo, que asegura su palabra que mora en nosotros, no es un espíritu de cobardía, porque dice el Señor que Él no nos dio un espíritu para ser cobardes. Yo no les di un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, tienes dominio. Aquel que dice, pastores, que alguna vez, yo la verdad, esto sí no lo puedo dejar, pastor. ¿Para qué le engaño? Yo no quiero ser hipócrita como muchos de esos que van ahí, que son una bola de hipócritas. ¿Sabes qué? La Biblia dice, no, yo no te voy a enojar conmigo, pero la Biblia dice que eres un cobarde, porque Dios te ha dado espíritu de dominio propio, está ahí adentro. Tienes dominio propio, pero como le dijo Pablo a Timoteo, tienes que encender tú la llama del espíritu que Dios puso en ti. Pero esa no la va a encender Dios, esa la vas a encender tú. ¿Cómo la vas a encender? Ven aquí a la iglesia y exponte a la presencia de Dios. Busca a Dios en oración, adórale, a ver, exponte. Yo reto a esas personas, a ver, en tu momento de soledad, solo, pon música, habla con Dios, pues, música cristiana, no vas a poner la Tracalosa, Edwin Cass, todos esos, ¿cómo se llama? Música para adorar a Dios. Yo te reto que pongas a leer la palabra de Dios, que te metas, ores y le digas, Señor, aquí estoy, a ver si es verdad, Señor. Y esa llama va a arder en ti. Te apuesto mi cabeza contra un centavo si no salen las lágrimas por esos ojos y ese corazón de piedra se vuelve de carne. Porque conozco al Dios del que te estoy hablando, porque este que te está hablando estaba de aquel lado con ese corazón así. Exponte. En la Biblia podemos ver cómo está relacionada esta palabra orden. Esta palabra orden. Muchas veces dice, guardad los estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. Ordeno, ordenanzas, orden. Viene de la palabra orden.
¿Por qué es ordeno? ¿Por qué es ordenanza? Porque el orden muchas veces no lo queremos poner por nuestra propia voluntad. Estamos bien contentos así en el desorden y preferimos decirle al pastor flojo, hipócrita, mantenido, con tal de no poner orden en su vida. Cuando uno le dice, eso está mal, eso no está bien, sí. En la iglesia también se usa el término. Cuando en la iglesia católica y también en la iglesia que no es católica, ¿verdad? Ordenan sacerdotes y ordenan pastores. Los ordenan. ¿Por qué se usa el término que ordenan un sacerdote, ordenan un pastor, un ministro? ¿Por qué? Porque se trata de un sinónimo de autoridad, alguien que tiene su vida ordenada, ¿no? Por lo menos en ese momento, ¿verdad? Cuando es levantado como autoridad. En el principio Dios puso orden en la tierra, se los he comentado muchas veces. Antes de crear, la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Y entonces Dios comenzó a ordenar. Antes de crear nada, Dios comenzó a ordenar. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo. Y entonces el Señor empezó a poner orden y dice que separó las aguas de la tierra y a la expansión llamó cielos. Y entonces Dios comenzó, después de que ordenó, comenzó a crear y dijo, hágase la luz. Y entonces se creó la luz, o sea, el sol. Y así empezó a crear los animales, las plantas, el hombre y todo lo que ustedes saben. Así funciona desde el principio. Y así sigue funcionando. No hay creación sin orden. No hay bendición sin orden. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Cómo van a sojuzgar algo si están desordenados? Dios les dio orden. No hay bendición si no hay orden. Un negocio puede tener muchas ventas, pero si no hay orden, no sabes ni por dónde se te fue la utilidad. Una familia puede ser muy bonita, hermosa familia, mira qué bonita familia, pero si no hay orden, pronto estarán en problemas. Finalmente, sin orden no habrá éxito en nada. Hoy debemos comenzar poniendo orden en nuestras vidas. ¿Si me pueden ayudar, por favor? Hoy debemos comenzar este año poniendo orden en nuestra vida, en nuestros pensamientos. La vieja confiable. No estás aquí por casualidad. Es un cliché, pero es una gran verdad. Todos aquellos que tomaron la decisión de venir a ocupar un lugar hoy en este lugar, este mensaje es para ti. Hoy, este año 2023, debemos comenzar poniendo orden en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Ya Dios te habló varias cosas. En nuestra casa debe haber orden. Hay una cabeza en la casa, el que tiene toda la responsabilidad. Hay un sacerdote en la casa. Dios no levantó sacerdotisas en la casa, sacerdotes.
cabezas. Debemos comenzar poniendo orden en nuestra familia, nuestros hijos. Esta casa se respeta, ¿sí o no? Los que venimos de esta vieja guardia, escucharon aquella bendición famosa. Aquí no es hotel. ¿No están de acuerdo? ¿Cómo nos decían? Mientras vivas aquí, en esta casa, va a haber orden. Nada de comer en las recámaras. Orden en nuestra familia. Aquí hay una hora de llegada, aquí se pide permiso. Esas son las familias en orden. No importa que tenga 45 años, sino que ahueque el ala. O hay orden, Dios te bendiga mejor. Orden en nuestras finanzas. Hay pastores que comprar comida hecha me sale más barato. Mira cómo está el kilo de pollo. Lo compro asado y mire, me ahorré 30 pesotes. Orden en nuestras finanzas. Sensatez. No confundan la fe con la insensatez. No se hagan deudas que no se deben hacer. Pongamos orden en nuestras finanzas. En fin, en nuestras responsabilidades. Orden. Para que podamos comenzar este año con un cuerpo de liderazgo sano, una iglesia sana, tenemos que comenzar poniendo orden en nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33. ¿Cuántos han oído? Véanme aquí. ¿Cuántos han oído aquella frase que dicen, Dios es un Dios de orden? Ahí está. Dice, porque Dios no es Dios de desorden. Es lo mismo. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y esa es la parte que quiero que lean. Mírenme acá. Ya terminé. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si Dios es un Dios de orden, entonces sus hijos debemos ser ordenados. Me llama la atención que dice sino de paz. Porque el desorden se va a llevar tu paz. Te va a traer contienda, te va a traer lágrimas, te va a traer tristeza, te va a traer confusión, te va a traer insomnio. El diablo estará haciendo su obra. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El llevar una vida en orden traerá paz. Tus pensamientos ordenados te traerán paz. Podrá agarrar tu esposo o tu esposa tu celular y vas a tener paz. No insuficiencia cardíaca. Si tienes en orden tus finanzas, mira, lo que se puede, y lo que no, vendrá el tiempo. Tenemos mucha enseñanza el día de hoy para definir nuestras prioridades y comenzar este año
de la mejor manera. ¿Cuáles serán tus prioridades? ¿Cuáles serán tus prioridades después de escuchar todo esto? Mucha información junta. Difícil tomar decisiones ahorita. ¿Por qué no te tomas un momento? Te pones de pie.